¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo conversatorio de La Tercera y Claro Empresas. Esta semana vamos a tener un tema sumamente interesante que tiene que ver con neurociencia y también por cómo esta pandemia y el enfrentarse, ¿no es cierto?, a todo lo que ha sido este año respecto al coronavirus ha afectado nuestras emociones y particularmente nuestro cerebro. Porque desde que el COVID-19 llegó a Chile y al resto del mundo, por supuesto, a comienzos de marzo más o menos, y junto a la pandemia que con eso vino de la mano, junto a las cuarentenas, ¿no es cierto?, toda nuestra vida se ha visto trastocada profundamente, tanto a niveles domésticos como a niveles laborales, en todo orden de cosas. Nunca nadie lo había pensado, nunca nadie se imaginó que la cosa podía llegar a este nivel, ni mucho menos proyectarlo, tal como ha sucedido hasta el día de hoy, porque claramente, más allá que ya hayan luces respecto a próximas vacunas, lo que vaya a suceder el próximo 2021, por supuesto que también va a estar condicionado por esta pandemia. Entonces tenemos el encierro, la cuarentena, el teletrabajo, las conexiones por Zoom, las reuniones sociales vía pantallas de computador, el uso obligatorio de mascarillas, por ejemplo, el tema del distanciamiento social y la imposibilidad de abrazar o darle la mano a nuestros amigos o seres queridos, los cumpleaños virtuales, en fin, todo lo que ha provocado esta cuarentena ha hecho que este año 2020 ha sido un año particularmente difícil, estresante y muy distinto a lo que hemos estado acostumbrados durante todas nuestras vidas y que, por cierto, difícilmente vamos a olvidar. Pero de todos los cambios que hemos sufrido, probablemente uno de los más críticos tenga que ver con nuestro propio cerebro, con nuestra cabeza, con nuestro control de emociones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha influido esta pandemia en nuestros estados de ánimo y cómo ha alterado nuestro cerebro? Esas son algunas de las preguntas que vamos a estar conversando el día de hoy en este conversatorio de Claro Empresas y La Tercera. Neurociencia y el manejo de las emociones en pandemia es el tema para esta semana. Y hoy vamos a estar charlando con tres invitados sumamente interesantes que tengo el placer de presentarles. Vamos a estar junto a Pedro Maldonado, director del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Chile. También vamos a estar con Florencia Álamos, directora ejecutiva de la Fundación Ciencia Impacta, y también junto a Cristian González Vilot, presidente de la Sociedad Chilena de Neurociencia. Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos acá en este conversatorio. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias. Vamos a tener una conversación sumamente entretenida y yo creo que a mucha gente le interesa particularmente el tema de cómo nos ha afectado, ¿no es cierto?, nuestras emociones, nuestro cerebro, todos estos meses de pandemia. Así que vamos a comenzar inmediatamente con las preguntas. Vamos a partir con una que es para todo nuestro panel y tiene que ver con justamente la pregunta que nos convoca en este conversatorio. ¿Cómo han impactado todos los cambios que hemos descrito en nuestro estado de ánimo y particularmente en nuestro cerebro? Partamos por la dama. Florencia. Muchas gracias por el detalle. Es una pregunta compleja, entendiendo que yo creo que cada persona lo vive distinto. Es distinto si uno es una mamá soltera, si uno está con 4 niños, 5 niños, si uno es un estudiante que iba a rendir la PSU, ¿cierto? Y nos vemos en un ambiente súper incierto. Es diferente si somos profesores y ahora tenemos que cambiar todo nuestro sistema educacional y ponernos a hacer clases virtualmente, o somos científicos que tuvimos que suspender nuestros experimentos. Yo creo que hay muchas realidades distintas, todos los chilenos lo viven de una forma distinta, pero hay un factor común que tiene que ver con la incertidumbre, ¿cierto? Yo creo que esa es una de las grandes palabras que se repite y que nos ha tocado, y la escuchamos todo el tiempo. El qué va a pasar. El qué va a pasar, ¿cierto? Esta incertidumbre permanente en estos distintos escenarios que yo partí describiéndole es un factor común. Entonces, lo que me gustaría primero partir reflexionando es sobre esta incertidumbre y lo que genera en nuestro cerebro. Entender que la incertidumbre en sí, pese a que no nos gusta, porque tendemos a querer controlarlo un poco todo, la incertidumbre no siempre es mala. De hecho, por ejemplo, cuando uno estudia los circuitos de recompensa, uno ve que para que se activen esos circuitos de recompensa y para que haya motivación y para que haya placer y para que haya ese regocijo, ¿cierto?, tiene que haber un poco de incertidumbre. Lo pongo en un ejemplo más práctico. Si uno está jugando un videojuego o uno está en una competencia, si uno le dijeran el destino evidente y único es que tú vas a ganar, no tendría el mismo placer, ¿cierto?, el mismo regocijo, ese triunfo. Entonces, hay un juego con la incertidumbre que no es siempre negativo. El pero es que esa incertidumbre tiene que estar condicionado a que hay un final del camino en el cual uno, todo ese esfuerzo, ¿cierto?, todo ese desafío que hubo en esa competencia,
puede ser recompensado. Va a haber un aplauso final. Mariano Sigmund, un neurocientífico argentino, lo ponía de una forma gráfica muy bonita. Decía, hay un abrazo muy fuerte en esa meta. Y hoy día eso es lo diferente, ¿cierto? Hoy hay una incertidumbre que es indefinida y donde no sabemos si al final de ese camino habrá ese abrazo final, porque depende de muchos factores que son externos, depende de una cura, depende de una vacuna, que muchas veces como entes individuales no podemos manejarlo, y eso hace que sea una incertidumbre distinta, ¿cierto? Una incertidumbre donde no sabemos si nos vamos a encontrar cuándo, ¿cierto? Y si nos vamos a encontrar finalmente con ese abrazo, esa solución, esa recompensa que hace a nuestro cerebro sentirse grato. Entonces, esa es la primera palabra que quiero traer como esta tertulia, la incertidumbre, que da para muchos, yo creo, análisis y reflexiones. Sin duda una palabra clave. Muchachos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Florencia, que efectivamente la incertidumbre es clave en esta etapa, pero y quería complementar con quizás dos elementos adicionales. Uno es que esta pandemia nos ha obligado a aislarnos uno de otro, y eso es un desafío para el cerebro porque no somos animales sociales. Gran parte de nuestro cerebro, de nuestra actividad, se vive con otra gente. Entonces, el de privarnos de ese contacto le impone a nuestro cerebro un desafío que no siempre sabemos manejar. Y como no lo sabemos manejar, genera incertidumbre, ansiedad y estrés. Y el segundo componente importante es que la razón por la cual estamos aislados es una amenaza. Y nosotros los humanos respondemos a la amenaza con miedo. Y normalmente muchas veces sabemos cómo enfrentar esta amenaza. Si sale un perro en la calle, decidimos correr o enfrentar al perro, pero en este caso, esta amenaza invisible nos produce de nuevo incertidumbre de cómo debemos reaccionar. Entonces, en ambos casos, esta incertidumbre genera estos estados de ansiedad, que es lo que ha afectado nuestra salud mental durante este periodo. Entonces, ese es algo que es importante enfrentar. De acuerdo. Sí, yo quisiera también complementar lo que han dicho mis compañeros del panel, y que se relaciona también con la incertidumbre y con algo que mencionó Pedro, y es un poco que el concepto de incertidumbre implícitamente también lleva asociado el tema del estrés, de la tensión, de no saber cómo resolver esta incertidumbre. Y ahí ese aspecto yo creo que la mirada que al menos a mí yo más tengo respecto del cerebro y el funcionamiento del cerebro, que es una mirada a una escala más bien molecular, muestra que los cambios en estrés o el aumento de situaciones que generan estrés y un estrés que es prolongado y es permanente, evidentemente en escala molecular generan cambios que se traducen posteriormente en cambios conductuales. Por lo tanto, ahí hay una mirada que es interesante porque en estricto rigor el estrés no es por sí solo malo. En general, los organismos están habilitados para manejar el estrés bajo ciertas condiciones y tolerar ciertos umbrales de estrés. De hecho, cuando nos movemos en estos umbrales de estrés, la respuesta que el organismo tiene para enfrentar el estrés tiende a retroalimentar y a fortalecer el funcionamiento del mismo sistema. Sin embargo, cuando salimos de este nivel, de este umbral, ese estrés puede generar una componente que es más nociva, que es más dañina, y que cuando se vuelve prolongada efectivamente puede alterar no solamente la estructura, sino además el funcionamiento de un órgano tan complejo como el cerebro. De acuerdo. Ahora, si bien estamos viviendo justamente un periodo donde podríamos denominar de relajo, entre comillas, ¿no es cierto? Aunque por otro lado estamos viendo que los índices de contagio están volviendo a aumentar, particularmente en la región metropolitana y, por cierto, en el resto del país. Entonces, es altamente probable que venga, ¿no es cierto?, una segunda ola. Ya todos estamos más o menos conscientes de que se viene una segunda ola. Considerando eso, ¿cuáles serían entonces las sugerencias o los consejos quizás para poder controlar o saber manejar nuestras emociones a sabiendas justamente de todo lo que ustedes han mencionado en los últimos minutos, a partir del estrés, de los cambios de estado de ánimo, etcétera? Considerando también que las consultas sobre salud mental han explotado durante este año. Entonces, de nuevo, la pregunta es cómo, ya teniendo algo de experiencia respecto a lo que hemos vivido este año, ¿cuáles creen ustedes que son las mejores formas de poder controlar o poder dominar nuestras emociones considerando todos estos factores? No sé, Flo, ¿seguimos el mismo orden? Puede ser, o el que tenga ganas de hablar primero. Sí.
Sí, a ver, Bueno, es que aquí hay un problema. Adelante, Yo solo quiero decir que esto no es un problema de fácil solución. Si nosotros los humanos pudiéramos manejar fácilmente nuestras emociones, pucha, no existirían normalmente los psiquiatras. Y más encima, no hubiese aumentado tan enormemente los desafíos que hay. Y hay muchas maniobras que la gente puede enganchar para manejar su estrés y sus emociones, desde algo como meditación hasta relajo, buscar cosas de placer, ordenar su vida. Pero esto es algo relativamente difícil. Yo creo que aparte del esfuerzo individual, a mí me parece que hay algo que es muy relevante y que mencionó Florencia y Cristian, que tiene que ver con la incertidumbre. El manejo del miedo se optimiza si la información que recibimos para el manejo de la situación es adecuada. Entonces, lo que es importante es que recobremos la confianza social en que la información y las sugerencias que se nos hacen para nosotros enfrentar esta situación sean adecuadas. Porque si no, queda simplemente a una iniciativa individual el manejo, y esto es problemático porque somos efectivamente animales sociales. Entonces yo creo que hay un rol social, ¿cierto?, de las autoridades de entregar confianza en términos de qué hay que hacer y cuáles son las normas que hay que seguir para que efectivamente las sigamos. Aparte del manejo individual, esto yo creo que lo podemos hacer como personas, pero también hay que extender esa responsabilidad más allá de las personas. Claro, en el fondo mantener un poco la idea que me cuido yo para cuidarte a ti. Súper de acuerdo. Súper de acuerdo con lo que dice Pedro, porque además creo que pone el protagonismo en las personas, en el sentido de que, siguiendo esta misma analogía que yo ponía al principio, de que esta es una incertidumbre donde además las certezas dependen de otro. Entonces es como un poco desesperante, ¿cierto? La vacuna no está en mis manos hacerla, pero algo súper interesante es que hoy día el protagonista de contención de esta problemática son conductas que sí dependen de mí. En el fondo, todas las medidas de prevención, lavarse las manos, usar una mascarilla, hacer aislamiento físico, todas esas cosas, el confinamiento, tienen que ver con decisiones personales. Entonces ahí creo que lo que dice Pedro es clave, porque esas decisiones uno no le puede pedir a una sociedad, y vimos que funcionó muy mal al principio, correcto, que acate medidas si no entiende cuál es la lógica que hay detrás de esas medidas. Entonces el conocimiento y el transmitir ese conocimiento es una herramienta clave, o sea, es hoy día lo más poderoso que tenemos para que las conductas de las personas logren contener esta pandemia, y eso ha sido reflejado, ¿cierto?, en todos estos meses, donde hemos visto que fortalecer esas dinámicas de comunicación son los que han tenido un impacto más importante en la contención de la pandemia. Y el elemento que quiero agregar a eso que dijo Pedro es la colaboración. Yo creo que entender que en esto no estamos solos, que está todo un mundo, ¿cierto?, un planeta, que está mi vecino en la puerta de al lado viviendo las mismas incertezas que yo, teniendo los mismos problemas para quedarse dormido y preocupaciones. Yo creo que entender eso y actuar de una forma empática con los demás sin duda ayudan a contener este fenómeno que además de ser un fenómeno de salud, un fenómeno social, ¿cierto?, psicológico, de una forma distinta. Entonces yo creo que también hay una invitación a que uno de los temas que uno ve, que escucha, que se repite, es el tema de la soledad, ¿cierto?, sí, que trae el confinamiento. Y la soledad no tiene que ver solo con estar solo, sino que tiene que ver con cómo yo me siento. Yo puedo estar en un concierto con miles de personas y sentirme muy solo. De hecho, ahí hay un desafío súper interesante que tiene que ver con los jóvenes, que pese a que uno pensaría que los grandes afectados desde el punto de vista de la salud mental son los adultos mayores, que tienen una soledad física a veces más evidente y que además tienen factores de riesgo que los hace ser más vulnerables desde el punto de vista de la salud física, ¿cierto? Hemos visto con sorpresa que hay algunos estudios que muestran que son los adolescentes los que han tenido un impacto más dramático en la salud mental. Y donde más ha afectado esta soledad. Entonces eso también lleva a un cuestionamiento súper interesante. Sí, yo una dimensión que también que quería agregar tiene que ver con que en el horizonte de tener efectivamente o enfrentar una segunda oleada, también es bueno considerar la curva de aprendizaje. Ya hemos pasado por la primera oleada y por lo tanto como sujetos tanto individuales como colectivos hemos ido aprendiendo las cosas que sirven y las que no sirven. Y desde esa perspectiva, en el fondo yo creo que también hay que valorar
tanto a nivel individual como colectivo, lo que cada uno ya sabe hacer. Yo he visto durante la pandemia muchas iniciativas tremendamente interesantes para apoyar a la gente en sus casas, que van desde programas para mantener el ejercicio a distintas edades, enfocados a distintos públicos, porque hay estudios que relacionan muy bien que si uno mantiene, por ejemplo, la salud de la estructura musculoesquelética, eso tiende a favorecer que el cerebro funcione mejor. Por lo tanto, una cosa tan sencilla como ser capaces o no haber sido capaces de hacer ejercicio porque no se podía salir a la calle, es que encontramos formas de enfrentarlo, de transmitirle a la gente que eso se puede hacer y que hay formas sustitutivas de poder hacerlo. Eso va a ayudar a que el sistema funcione un poco mejor. Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva es necesario conocer esta curva de aprendizaje, reconocerla. Y una segunda dimensión que yo creo que también es muy importante también es, yo creo que para poder manejar esta incertidumbre y cómo vamos a salir hasta que la vacuna llegue, también se necesita que haya una estructura que vaya más allá del individuo, más allá de la familia, más allá de la sociedad, y es el Estado finalmente. Yo creo que se hace muy necesario también identificar que hay un Estado que está preocupado, que sabe cómo manejar esto y que va a ayudar a que la salida o la transición de aquí hasta que la pandemia se resuelva sea lo más suave posible. Perfecto. Pero estamos más o menos de acuerdo que, como decía Pedro al comienzo, el buscar, digamos, espacios de relajo, de recreo, ¿no es cierto?, donde uno pueda desconectar de alguna manera nuestro cerebro respecto a todas nuestras tareas domésticas o de trabajo diaria, es absolutamente fundamental para mantener un cierto balance, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, Cristian lo dijo muy bien. El estrés es una respuesta buena, pero cuando dura poco. Cuando el estrés es largo es como andar en un automóvil con el motor a altas revoluciones. Tiene más poder, pero se gasta más. Y el estrés es algo que ya teníamos más o menos muy arriba, claro, en los últimos meses. Por cierto. Y esto nos cayó encima. Y afecta de manera distinta. Entre otras cosas, Cristian González, aparte de ser el director de la Sociedad Chilena, es director de un centro de estudios en personas de edad, ¿cierto? Y este es un grupo que es muy afectado, así que yo creo que ahí hay algo interesante que Cristian nos puede contar. Y yo creo que sobre todo las personas de edad tienen menos posibilidades de hacer cosas que los jóvenes, que a pesar de que son más afectados, como decía la Flor. No sé si, Cristian, ¿hay sugerencias especiales para personas de edad o la gente que los cuida? Bueno, nosotros, de hecho, es parte de las cosas que estamos estudiando. El centro que yo dirijo actualmente es parte de 2 estudios internacionales. Uno que va a evaluar cuál es el efecto del aislamiento y de la pandemia sobre los pacientes que tienen demencia, que va a haber un efecto sin duda sobre ellos, pero otro que también es tremendamente relevante es cuál es el impacto que va a tener este aislamiento sobre los cuidadores. Porque ahí hay datos que a lo mejor no son muy obvios para todo el mundo, pero más del 70% de la gente que cuida a un enfermo que tiene una demencia, particularmente Alzheimer o alguna otra de este tipo, presenta problemas psicológicos y requiere ayuda y requiere apoyo. Por lo tanto, cuando sumamos el hecho de que esta dependencia de alguien que uno quiere mucho, además, porque es un familiar de uno, sobre esta dependencia se suma el aislamiento, se suma el estrés, la incertidumbre, todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este conversatorio. No hay dudas de que va a haber algún impacto que no vamos a ver inmediatamente, pero que sí esperamos verlo a futuro. Y en ese sentido, el estudio del que estamos participando, que es un estudio que a lo largo de varios países en América, desde Estados Unidos hasta Chile, yo creo que va a entregar pistas que desafortunadamente nos van a servir para algunas explicaciones ex post, pero que aprendamos y utilicemos todo ese conocimiento para desarrollar protocolos e intervenciones que sean ex ante. Perfecto. Pedro, siguiendo contigo y considerando, ¿no es cierto?, que muchos de nosotros estamos viviendo una especie de día de la marmota, ¿no es cierto?, desde que comenzó la pandemia y particularmente la cuarentena, en donde ante la imposibilidad de salir, ahora la cosa está un poquito más relajada, pero mucha gente todavía sigue teniendo una rutina que es relativamente la misma todos los días.
Entonces, a partir de esa base, Pedro, te quería preguntar qué pasa con nuestra memoria, sobre todo nuestra memoria quizá inmediata, donde se nos confunden quizás los días, de repente estamos más irritables a partir de eso, se nos olvidan algunas cosas. ¿Cómo afecta nuestra memoria el hecho de estar viviendo la gran mayoría de nosotros un día relativamente parecido todos los días? Sí, la memoria es una de las cosas que la gente se ha quejado, que se siente afectada durante este proceso de encierro, es justamente por las razones que tú dices. No es la única. Se sabe que el estrés, como busca responder inmediatamente a una amenaza que está ahí, pone la memoria como en el asiento de atrás porque no es tan relevante. Entonces, el estrés por sí solo afecta a la memoria, pero también para que nosotros tengamos la capacidad de recordar, tenemos que amarrar cada uno de los eventos a alguna línea de tiempo. Entonces, cuando nos pasa algo, bueno, fue fin de semana porque fui al fútbol, o no, fue el día de trabajo, etcétera. Pero si todos nuestros días son iguales, el medio es el mismo y todo es una cierta constante, nos cuesta amarrar eventos a cierta línea de tiempo y nos parece que nuestra memoria no está funcionando de nuevo. ¿Cómo arreglarlo? Hacerse una rutina. Se sugiere que incluso uno el fin de semana, si es que no tiene actividades laborales, haga otro tipo de actividades que tenga un horario de trabajo, si es que tiene que trabajar remotamente, es decir, tratar de establecer cosas que distingan un día de otro de alguna manera, y eso ayuda también a que efectivamente uno pueda acordarse de cosas mejor. No pasar todo el día metido en internet tratando de averiguar todo lo que pasa, que es imposible, leer y mirar poco, quizás fuentes más informados. Ahí quiero destacar la labor de la Fundación Ciencia Impacta, que ha buscado informar sobre el COVID y las consecuencias en neurociencia de esto, y por lo tanto organizarse mejor, y por lo tanto yo creo que eso tiende en la mayoría de los casos a ayudar si la gente siente que está afectando su memoria. Excelente. Sí, adelante, Florencia. No, me gustaría complementar algo muy bonito con lo que dijo Pedro. De partida quiero partir haciendo un aplauso al trabajo que hace Cristian, porque realmente es maravilloso y es un orgullo para la ciencia chilena que vamos a dar grandes respuestas a propósito de esta pandemia, así que tremendo el aporte. No, quiero complementarlo con la importancia de las rutinas, porque una de las cosas que se ha visto más afectadas durante la pandemia es el sueño, ¿ya? Y el sueño está muy vinculado con todos los problemas de salud mental, con la ansiedad, con la depresión, y uno tiende a pasarlo por alto y a no darle la importancia pertinente. Y yo creo que esta rutina, este trabajo como un poco descontrolado, que uno se sienta al frente del computador y puede pasar horas, y ya uno come al frente del computador, empieza a ser como parte de una vida donde no hay altos, donde no hay hitos. Y eso también afecta estos ciclos, que nuestro cerebro de cierta forma está acostumbrado a tener ciertos estímulos externos que nos hacen, ¿cierto?, entrar en estos ciclos de sueño y vigilia. Y cuando nosotros no tenemos, en el fondo, estos estímulos externos, le hacemos la tarea muy difícil a nuestros relojes internos. Entonces, también la importancia, en el fondo, de las rutinas que decía Pedro, de poder tener estas rutinas en relación a las comidas, en relación a las luces y en relación a las pantallas, porque hoy día somos como unos seres simbióticos inseparables de nuestros celulares que han tenido una contribución importante en el aislamiento social, pero también en el fondo son enemigos del sueño, ¿ya? Porque tienen un tipo de luz específico que hace muy difícil poder conciliar el sueño. Entonces yo creo que eso también es importante, como darle la seriedad, sobre todo por el impacto directo que tiene sobre la salud mental. Sí, es interesante ese detalle que mencionas respecto a las pantallas y particularmente a los celulares, porque si bien es cierto todo lo que tú dices, de otra manera también muchos de estos dispositivos móviles son la manera que tienen sobre todo los jóvenes para poder estar en contacto con sus pares. ¿No lo creen así? O sea, sin duda, sin duda. O sea, todos los que tenemos hijos, lo hemos experimentado en los últimos meses. En el fondo es la forma, entre otras cosas, no solo para mantenerse en contacto, sino que entre ellos, sino que para mantenerse en contacto con el mundo. Correcto. Y el mundo a esa edad involucra evidentemente a estas alturas el colegio y la familia. Entonces yo creo que una de las cosas que uno aprendió durante esta pandemia es que nos ha
obligado a los que no éramos tan tecnológicos a meternos en la tecnología, nos hemos tenido que acercar a las generaciones más jóvenes para que nos ayuden, nos guíen, y eso se traslada no solo a nosotros, también se traslada a la generación anterior. O sea, la generación de nuestros padres también se ha trabajado mucho en la alfabetización digital, ha trabajado mucho en poder conectarse, y yo creo que todos nos hemos visto enfrentados a la organización de diferentes celebraciones familiares a través de plataformas de conexión. Correcto. Durante estos últimos meses. Por lo tanto, ciertamente ahí estamos mostrando también la capacidad plástica que tiene nuestro cerebro. Sin duda que sí. Sí, a propósito de plasticidad, Adelante, Alejandro, sí. lo que hizo mención Florencia, yo creo que hay que destacarlo más, en el sentido de que el sueño efectivamente es un componente muy importante para la memoria y para el aprendizaje. Durante el sueño consolidamos lo que hemos aprendido. Entonces, tener mal hábitos de sueño, y paradójicamente los que le tienen peores hábitos son los jóvenes que están en este proceso de aprendizaje. El dormir mal tiene muchos efectos para la memoria, pero también para un montón de otras habilidades cognitivas. Entonces, quizá enfatizar ese mensaje que dice Florencia de buscar tener un buen dormir. Y claro, los médicos del sueño recomiendan que en un dormitorio no debe haber televisión, ni celular, ni ningún dispositivo, pero es difícil hacerse una rutina, una disciplina de las cosas más complejas. Absolutamente de acuerdo. Estamos en vivo en Conversaciones Piensa Digital, presentado por La Tercera y Claro Empresas, y les recuerdo que nos pueden dejar sus preguntas y comentarios en nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo este conversatorio en vivo. Solo necesitan ingresar a la página de Facebook de La Tercera, dejarnos sus impresiones sobre el tema, y al final del programa podremos estar leyéndolos. Quisiera seguir contigo, Florencia, respecto a justamente el tema de la educación y los niños, porque evidentemente durante este 2020 quienes se han visto más afectados por ese tema son justamente nuestros niños y jóvenes, a partir de que no han podido ir presencialmente a la sala de clases con toda la importancia y lo fundamental que eso conlleva, por supuesto. Recién, en las últimas semanas, algunos colegios se han atrevido en ciertas comunas a abrirse muy cautelosamente, ¿no es cierto? Pero en general la gran mayoría de nuestros estudiantes no han podido ir de manera presencial a clase y han tenido que ocupar la alternativa de la telepresencia a partir de distintas plataformas de streaming como Zoom y Teams y similares. En ese sentido, entonces, la pregunta es, ¿qué consecuencia podríamos esperar en nuestros niños por el hecho de no haber tenido un año escolar normal, le hace presencial? Yo acá quiero poner dos elementos sobre la mesa, que yo creo que los hemos venido conversando, pero los voy a aterrizar en el contexto como de la educación, que tienen que ver con el aislamiento social. O sea, yo creo que una de las principales desventajas a las cuales nos ha sometido este contexto es el hecho de no poder interactuar con los pares. Los niños no han podido ir a clases, no han podido tener relaciones con sus amigos, no han podido tener conversaciones, discusiones, reflexiones, y eso nos ha llevado a darnos cuenta de lo importante que el pilar que significa eso en nuestra educación. Y también ha venido con otra dimensión que es una tremenda dificultad, que ha forzado en el fondo a adaptarnos, a poder aprender en circunstancias que no son óptimas. Yo leí una encuesta que salía que cerca del 80% de los estudiantes no cuenta con el ambiente óptimo para poder concentrarse. En sus casas, en sus casas, exactamente, porque, o sea, de partida sabemos no todos tienen acceso a internet, a computadores, como que partimos dando por hecho algo que sabemos que Chile es un país desigual y que es distinto, y cada familia tiene sus propios desafíos. Entonces, en ese sentido, ha habido un aprendizaje, ¿cierto? Como dice Cristian, una tremenda curva de aprendizaje, donde también los docentes han tenido que regular las expectativas respecto a ese proceso, pero yo creo que acá, dando la vuelta positiva, también es una oportunidad de aprender a hacer las cosas distintas. Uno siempre escuchaba que si nuestros bisabuelos o nuestros abuelos fueran a las salas de clase dirían, esto no es tan distinto de lo que yo viví. Pero el mundo es muy diferente, ¿cierto? Tenemos un mundo donde la tecnología ha evolucionado a 1000 kilómetros por hora, pero la educación no había cambiado mucho. Y yo creo que este es un tiempo, un espacio para reflexionar sobre la educación que estábamos dando, para tener una educación más colaborativa, más interdisciplinaria, más basada, ¿cierto?, en aprendizajes en equipo, por proyecto, que quizás solo en absorber y memorizar contenido.
Entonces, si bien ha sido un año muy difícil, yo creo que ha sido un año de una reflexión pedagógica muy importante que espero que deje secuelas inolvidables y que perduren en el tiempo en las aulas de clase. Sin embargo, Florencia, y a partir justamente de un comentario que nos deja Omar Mario Cepeda en nuestra página de Facebook, él comenta que sus hijas, por ejemplo, están con miedo y se pasan muchas veces a su cama a dormir, cosa que antes probablemente no ocurría. Toda la razón, es que por eso cuando yo ponía esa cifra de que la salud mental de los adolescentes y de los niños principalmente ha sido la más frágil, la más expuesta, yo creo que tiene mucho que ver con, en el fondo, cuando uno está en ese periodo de la edad, está construyendo toda su perspectiva de futuro. Y eso, hay un terremoto muy fuerte sobre eso. Entonces, evidentemente son una población muy, muy vulnerable. Y ahí yo creo que lo que uno puede hacer es entrar con la herramienta que decía Pedro, ¿cierto? Que es el conocimiento, el saber. O sea, uno tiene un rol como padre, como educador, como tío, como hermano, en explicar la situación acorde a la edad, ¿cierto? Pero en poner ese conocimiento en función de los niños y adolescentes. De acuerdo. Sí, eso es crítico y yo quiero hacer un comentario ahí porque muchas veces pensamos que estos problemas emocionales que pueden tener los niños surge de su propia experiencia frente a la pandemia. Pero como dice Florencia, muchas veces somos los adultos alrededor de los niños los que no tenemos un buen manejo de esto. Entonces, así como abrigamos al niño cuando nosotros tenemos frío, quizás no nos damos cuenta que al nosotros estar angustiados, a nosotros estar hablando de incertidumbre, no saber qué hacer, nuestros niños ven esto y eso es lo que puede causar gran parte de su conflicto más que de una experiencia propia. Entonces, como dice Florencia, el aprendizaje, porque esto es una experiencia que como padre y como adultos no hemos vivido. El cómo enfrentar esta situación junto con los niños es algo que todavía está en el aire y yo creo que eso es un gran riesgo para el manejo de los problemas emocionales que puedan tener los chicos. De acuerdo. Ahora, Cristian, pasando ya al otro polo, ¿no es cierto?, en relación a nuestros adultos mayores que también han tenido un año particularmente complejo y que, por cierto, sufren de mayores problemas neurológicos que se han visto deteriorados, sobre todo en este año de pandemia. Por ejemplo, el tema del Alzheimer, que obviamente en esta época de pandemia sin duda se ha agravado en la gran mayoría de los pacientes que sufren de esta enfermedad. ¿Es entonces irreversible el escenario para ellos a partir de un posible desconfinamiento? ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores y todos estos problemas que hemos estado conversando? Bueno, ahí yo diría que la respuesta a esa pregunta puede ser en diferentes niveles. Quisiera partir hablando antes de la gente que tiene una patología como el Alzheimer propiamente tal, hablando de todos los adultos mayores, porque esencialmente es un grupo que también ha sido sometido a una atención que es bastante fuerte. De partida al comienzo de la pandemia se hablaba de ellos como que eran los más susceptibles, la población de riesgo. Que había que cuidarlos mucho porque se iban a morir en masa, y luego se ha demostrado que no están así tampoco. A partir de esas visiones se creó en un comienzo una visión de la pandemia que fue muy edadista y que fue un poquito discriminatoria respecto a cierto grupo de edad. Yo voy a hablar por un ejemplo más cercano. Mi suegro, un hombre tremendamente activo, un hombre que todavía trabaja, a pesar de que va a cumplir casi 90 años, y él estaba muy contrariado cuando se permitía sacar a los perros, pero él no podía salir, porque él decía, ¿por qué podemos sacar a pasear a los perros y yo que soy una persona sana y activa no puedo salir a caminar? Entonces, yo diría que ese tipo de situaciones que han ocurrido durante la pandemia son interesantes porque nos muestran que hay un grupo, que es el grupo de adultos mayores, que en primer lugar no es heterogéneo. De aquí no quiero extenderme mucho, pero lo único que quiero decir, para que quede más o menos fijado en quienes nos escuchan, es que la edad cronológica no es igual a la edad biológica. Por lo tanto, si la edad cronológica no es igual a la edad biológica, cualquier decisión que tomemos basado en la edad cronológica, tenemos una muy amplia chance de estar fallando. Entonces, eso es lo primero que quisiera entregar. Y por lo tanto, este grupo, que es tremendamente heterogéneo, cuando uno toma decisiones que son a rajatabla, ciertamente va a estar cometiendo algunos errores. Y yo diría que parte de los potenciales posibles problemas se relacionan con esto. ¿Por qué?
porque dentro de este grupo hay gente que no tiene demencia, pero que tiene diabetes, tiene enfermedades cardiovasculares, a lo mejor tiene cáncer, tiene problemas musculares, tiene enfermedad crónica obstructiva pulmonar, y toda esa gente dejó de controlar sus enfermedades. Y por lo tanto, yo diría que ahí también hay un problema que es relevante, y es qué es lo que va a ocurrir, o que está empezando a ocurrir ahora que evidentemente la cosa está un poco más libre, con toda esa gente que durante algún tiempo o no estuvieron controlados del todo, o el control que tuvieron sobre sus respectivas patologías no fue lo exhaustivo que había sido antes de la pandemia. Entonces ahí tenemos un nivel. Y por lo tanto, eso tiene que ver con patologías. Pero incluso la gente que no está enferma, la gente que no tiene ninguna patología, evidentemente al estar encerrado, no poder salir a caminar, no poder tener actividades sociales, sabemos que la actividad física y las relaciones sociales, el tejido social que los adultos mayores son capaces de establecer o que tienen, son altamente importantes para preservar las capacidades cognitivas en la gente sana. Y por lo tanto ahí hay también un aspecto que es relevante, y es algo que hemos colocado en pausa durante muchos meses. Las consecuencias que va a tener eso no las podemos evaluar todavía, no las podemos proyectar. Una de las ventajas que tiene el cerebro y su plasticidad es que puede responder para bien y para mal frente a los estímulos externos, y por lo tanto uno debiese pensar en que en cuanto podamos salir de la pandemia debiésemos activar la mayor cantidad de intervenciones y de circuitos de retroalimentación que permitan restituir algunas de las capacidades que hayan podido ponerse en pausa durante este tiempo. Perfecto. Les recuerdo que estamos entonces en Conversaciones Piensa Digital, presentado por La Tercera y Claro Empresas, y los invitamos a que se conecten a todos nuestros canales digitales y particularmente a nuestra página de Facebook de La Tercera, donde nos pueden dejar mensajes, preguntas para nuestros invitados o alguna acotación respecto al tema que estamos conversando, que tiene que ver justamente con neurociencia. Neurociencia, ¿no es cierto?, en tiempos de pandemia. Vamos a continuar con más preguntas. La siguiente es para ti, Florencia, y tiene que ver con el concepto del teletrabajo, ¿no es cierto? Una modalidad de trabajo que ha tenido un aumento explosivo a partir del confinamiento en nuestras casas, donde todos nos hemos tenido que readaptar, tanto empleadores como empleados, para poder trabajar desde nuestras casas. Muchos hemos tenido que comprar quizás computadores nuevos o tener nuevos accesorios, acostumbrarnos a ocupar estas plataformas, ¿no es cierto?, de teleconferencia como Zoom o como Teams o Meet u otras tantas más. Y en ese sentido, entonces, todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto es sumamente distinto a lo que estamos acostumbrados a trabajar en una oficina, ¿no es cierto?, donde tenemos todas las distracciones propias de un hogar, ¿no es cierto?, con los niños, las mascotas, el preparar el almuerzo, realizar labores domésticas, etcétera. Entonces la pregunta es que, tras varios meses de pandemia, ¿cómo se ha podido acostumbrar nuestro cerebro a esta nueva normalidad? De nuevo un tema que yo creo que da para muchas reflexiones. Yo voy a aportar con algunas para poder también abrir el debate y que lo vayamos construyendo entre todos. Primero, reforzándolo con el tema anterior de la rutina. O sea, yo creo que eso ha sido súper clave. Entender en el fondo, porque habían muchos momentos, o sea, por lo menos yo cuando iba a trabajar, había un rato que me subía a la bici, tenía este rato como entre de ejercicio, de divagación mental, de también estar estresada porque iba a llegar tarde quizás a alguna reunión porque había muchos elementos que no podía controlar. En ese sentido uno agradece poder conectarse al Zoom y siempre va a estar como puntual, está todo más bajo control. Pero también esos espacios te permitían, ¿cierto?, tener estos divagues mentales, que se sabe que muchas veces es donde actúa una red del cerebro que favorece la creatividad, y esos momentos de cierta forma han desaparecido. Entonces también yo creo que ahí hay que hacer una reflexión de cómo puedo reproducir en las condiciones actuales minutos de descanso, minutos en que deje volar la imaginación, ¿cierto? Se sabe que esos espacios de ocio son muy constructivos para el cerebro. Entonces, lo primero es que no nos absorba este remolino de trabajar y de entrar a un Zoom tras otro, un Zoom tras otro. Yo a veces veo mi calendario de Google y es del o sea, es una mancha de colores, sí, como de arte abstracto que para mosaico, salir arrancando. Exactamente. Sí. Entonces, ahí hay que poner como una bandera roja y decir como, esto no puede ser este arte tan abstracto, tengo que darle un poco más de estructura y guardar unos espacios de descanso, porque
o sea, por el rol restaurativo que tiene, pero también por esos momentos eurecas de creatividad que salen en esos espacios. Entonces, mis dos mensajes como para poder sintetizarlos son esa rutina y esos espacios, cuidar esos espacios de divagación, de ocio, que son infinitamente positivos para el cerebro. O sea, en el fondo lo que hablamos en comienzo respecto a establecer ciertos recreos, ¿no es cierto? Que puede ser desde salir a caminar, a dar una vuelta por la esquina, que sea jugar con un videojuego, interactuar con una mascota, subir una escalera, ojalá hacer algo de ejercicio físico. Estamos de acuerdo, sí. Ahora, Cristian, sí, adelante, Pedro. ¿Puedo interrumpir ahí? Absolutamente. Yo soy enfático en esto. Yo creo que no podemos hablar del trabajo que hemos realizado en este periodo como teletrabajo. El teletrabajo no es lo que hemos estado haciendo. El teletrabajo sobre la pandemia. Lo que hemos estado haciendo es algo que es un estado de emergencia, pero no es teletrabajo. Para realizar teletrabajo se necesita un ambiente en el hogar adecuado para trabajar. ¿Cómo va a ser teletrabajo que alguien tiene que hacer una conferencia con los niños dando bote por atrás o preocupado de que uno tiene que terminar para ir a hacer el almuerzo? Eso no es teletrabajo. Entonces, es importante entender que ahora hemos estado tratando de lidiar un poco y las cosas que ha mencionado Florencia son críticas para paliar los problemas, pero el teletrabajo es algo que tiene una estructura muchísimo mejor de lo que hemos estado experimentando, que incluye el ambiente local, incluye interacciones sociales que hoy día no existen. Así que ojalá que podamos hacer el teletrabajo, pero luego que pasemos este problema, digamos. Absolutamente de acuerdo contigo, Muy de acuerdo. Ahora, Cristian, respecto a todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, con la imposibilidad, ¿no es cierto?, de poder darle la mano a alguien, un abrazo, para qué decir a nuestros seres queridos. Y claro, obviamente estamos en esta nueva normalidad que es saludar con el codo, ¿no es cierto?, que sigue siendo súper extraño, pero parece ser la única forma como ya asumida de poder saludar a otra persona en la calle, digamos. ¿Cómo este distanciamiento social puede afectar nuestra memoria? ¿Cómo podemos hacer que nuestros recuerdos se inclinen a que esto sea simplemente un mal recuerdo y dejarlo quizás enterrado en nuestra memoria? ¿Cómo se puede trabajar todo este problema del distanciamiento social? Sí, bueno, yo diría que en el fondo ahí hay que aplicar estrategias que tienen que ver con un concepto que se llama el concepto de afrontamiento, que es lo que los seres humanos utilizamos para enfrentar efectivamente las situaciones que son complejas, que son muy difíciles, las pérdidas, por ejemplo, y tratar de escalar hacia abajo esos mecanismos de afrontamiento que nos permitan entender, en primer lugar, que en el fondo esta situación es una situación que es transitoria. Yo diría que una primera entrada es tratar de empezar a convencernos de que efectivamente la pandemia tiene una fecha de origen, está más o menos identificado, diciembre del 2019, allá en China, y va a tener posiblemente, y lo que indica la ciencia es que vamos hacia allá, que va a tener un final en algún tiempo, posiblemente entre el año 2021 y el 2022. Uno podría moverse en ese horizonte. Y por lo tanto, yo diría que simplemente tener conciencia de eso también nos va a ayudar a saber cómo enfrentarlo, porque no es lo mismo enfrentar, y vuelvo al concepto inicial que desarrolló Florencia, una incertidumbre que es permanente, con una incertidumbre que está acotada, y mientras más acotada la tengamos, y la podemos acotar en distintos niveles, en los niveles de elaboración, en los niveles de la enfermedad, en los niveles del impacto económico, en los niveles del impacto social, en cada uno de esos niveles podemos buscar cotas, y podemos compartir esas cotas con la gente que nos rodea, de modo de ir generando certidumbres sobre esta incertidumbre. Por lo tanto, yo diría que una buena estrategia tiene que ver justamente con estar bien informado, y bien informado significa poder seguir en redes sociales o lo que uno utiliza para informarse, fuentes que estén calificadas y estén validadas para entregar información que es cierta y fidedigna, y abrirse a compartir también con la gente. También aquí hay una componente que tiene que ver con que no somos capaces o no podemos abrazarnos a lo mejor como nos abrazamos antes, pero podemos mantener ciertos niveles de interacciones sociales que también los podemos utilizar en esa dirección. Pero ha sido sorprendente en todo caso, Cristian, considerar que algo que consideramos tan mundano como un apretón de manos, ¿no es cierto?, hoy por hoy se ha transformado en algo que es sumamente requerido por la gente, que es una muestra de afecto que es mucho más importante y que deja mucho más huella de lo que usualmente nos imaginamos.
Finalmente, ya una última pregunta un poco abierta para los tres, es que estando a casi un poquito más de un mes del fin de año, ¿cómo abordar el fin de año? Evidentemente tenemos ciertas luces positivas respecto a que se están desarrollando distintas vacunas que ojalá durante el próximo año 2021 puedan estar disponibles para Chile y para el resto del mundo, por supuesto. Hay ciertas luces de esperanza, pero sobre todo considerando que el año nuevo, ¿no es cierto?, siempre es un momento de cambio de hoja, ¿no es cierto?, de dejar atrás las cosas malas que sucedieron este año. Pero en este año en particular, ¿cómo se puede enfrentar el año nuevo? ¿Qué buena es la sugerencia o cómo se lo imaginan ustedes? ¿Como el año nuevo, la fiesta o el 2021? El momento de enfrentar el año nuevo y prepararse para recibir al 1 de enero. Yo quiero una cosa súper chiquitita en relación a lo que dijo Cristian recién. Qué importante es tener esas certezas. Y yo creo que hay certezas que nos va a dar la ciencia y agradezco mucho también que todo el mundo hoy día esté hablando del conocimiento, el pensamiento crítico, que estén viendo a la ciencia como una aliada, lo agradezco mucho. Pero yo creo que también hay certezas que personalmente, individualmente podemos conquistar. Y me acuerdo de una conversación que tuve con mis abuelos que me decía, en este tiempo de incertidumbre, volviendo a la analogía inicial, ¿cierto?, de este abrazo al final del camino, para mí quizás no es necesariamente la vacuna, para mí es saber que los voy a poder ver a ustedes en X tiempo más. Y hoy día que estamos en estos periodos que son más flexibles, ¿cierto?, esas son grandes certezas. Entonces, recordar que somos seres sociales y que nosotros podemos tener pequeñas certezas que nos hagan vivir de mejor forma este periodo hiper estresante que estamos viviendo y que también podemos dar a otros pequeñas certezas. Entonces, creo que esa es una buena reflexión que es propositiva porque está en nuestras manos hacerlo. Así que invito a hacer eso, a pensar cuáles son esas pequeñas certezas que podemos hacer y dar a otros en ese 2021. Excelente consejo, Florencia. Muchachos. Yo me voy a colgar de lo que dice, perdón, Cristian. No, dale, Pedro, por favor. Bueno, está bien, gracias. Me voy a colgar lo que dice Florencia, pero antes un pequeño comentario. No saludemos con el codo, por favor. Como a mí me acaba de pasar, se nos instruye que cuando estornudemos, por favor, hagámoslo hacia el codo. Y luego vamos a saludar compartiendo el codo. Me parece que ese es un riesgo de transmisión, así que saludemos de lejos, quizá mejor. Me quiero acoplar a lo que dice Florencia, porque una de las maneras de reducir este conflicto emocional y de aumentar la certeza es hacer planes de corto plazo. La mayoría de nuestros planes de largo plazo parecen haberse destruido, ¿cierto? La imposibilidad de hacer planes es algo como bien conflictivo para nosotros como humanos. Pero ya que queda poco tiempo, sí podemos planear cosas que tenemos una cierta certeza de éxito. Sí hay posibilidades de tener pequeños encuentros este fin de año y quizá planear aquellos encuentros que nos ayuden a tener un mayor consumo de felicidad emocional con la familia o algún contacto. Entonces esa es una muy buena estrategia, hacer pequeños planes que no sean muy complicados, que lo tengamos alta certeza de poder cumplir y que nos den grandes satisfacciones emocionales. Perfecto. ¿Cristian? Sí, yo iba a decir algo similar a lo que estaba diciendo Pedro y que es este concepto que mucha gente está usando últimamente, que es el de la burbuja social, ¿no es cierto? Todos vamos construyendo una pequeña burbuja con una red pequeña de contactos que más o menos uno toma un acuerdo que es tácito o que es implícito y es de cuidarse, de estar en casa, de no exponerse, y luego juntas un grupo pequeño de esa gente que toma esa decisión y empiezan a reunirse con cierta periodicidad y en el fondo es una forma de ir retomando ciertos contactos, de mantener los afectos. No necesita ser la familia, por supuesto, si la familia está súper bien, pero pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, puede ser cualquier grupo que uno considere relevante y requiere simplemente generar acuerdos entre las personas que nos van a permitir, en el fondo, volviendo a la pregunta original del año nuevo, hacer reuniones que tengan un número determinado de participantes. Sabemos que hay restricciones que están impuestas por cómo esto ocurre la pandemia, pero por sobre esas restricciones
ahí evidentemente entra el nivel individual, el nivel personal, y es qué hacemos cada uno de nosotros dentro de estas restricciones que son globales y que son más o menos impuestas, para buscar la mejor forma de satisfacer lo que Pedro decía. ¿Cuál es la mejor forma de que en una celebración que es tradicional y que la tenemos desde que nacemos, que es la transición de un año a otro, podamos recapitularla con el menor impacto respecto de añorar lo que a lo mejor se hacía antes? Y yo creo que la gente, todos tienen la capacidad y las herramientas para ir generando las condiciones para que podamos avanzar hacia una celebración pertinente. Perfecto, muchas gracias. Antes de comenzar a despedir este conversatorio, porque lamentablemente ya nos pidió el tiempo, quisiera leer un par de comentarios que nos han dejado nuestra audiencia en nuestra página de Facebook. María Ángela Humada Enríquez comenta: muchas gracias por sus aportes. Soy profesora y en mi colegio ha sido prioridad la contención socioemocional de nuestros niños y jóvenes, lo que ha generado también un gran desgaste en nosotros. Un poco lo que hablamos con Florencia hace unos instantes atrás. Y por otro lado, Carlos Arturo Gallardo Salinas nos comenta: muy mal con esta pandemia y a la vez con una cuarentena que ha sido demasiado larga en todo nuestro país, y con una cesantía que sin pega, harta gente sin trabajo, y por eso necesitamos, bueno, ahí se va al tema del 10%, pero vemos que hay mucha gente que está interesada en este tema respecto a cómo nuestro cerebro, ¿no es cierto?, nuestras emociones se comportan en este periodo de pandemia. Así que quiero agradecerle a Pedro Maldonado, director del Departamento de Neurociencia en la Universidad de Chile, a Florencia Álamos, directora ejecutiva de Fundación Ciencia Impacta, y a Cristian González Villó, presidente de la Sociedad Chilena de Neurociencia, en este conversatorio, ¿no es cierto?, que ha tenido que ver principalmente con nuestro cerebro, ¿no es cierto?, nuestras emociones y lo que es la neurociencia en estos tiempos de pandemia. Así que les quiero agradecer enormemente el tiempo que han dedicado para tener este conversatorio.